pudimos transmitir gracias a la magia de la tecnología, pero también gracias a la disposición de este equipo estupendo de la Z101. Mire, todavía tenemos el amarillo de ayer, que era el día de la felicidad. Ahí está Mariela, vestidita de amarillo, que ese es el color de la felicidad. Bueno, entonces continuamos con los temas, haciendo la advertencia. Ya están las personas indicadas en el túnel tratando de remediar la situación o las consecuencias ya de este incendio, y si está lleno de humo, uno se impresiona porque siempre hay luz al final del túnel, o uno quiere que exista la luz al final del túnel, pero a veces no aparece. Y como le decíamos, nuestro tema hoy, precisamente después de la comparecencia del director de Intran ante la Comisión del Senado, era el tránsito, si puede llegar nuestro invitado, que está en el atasco. Él se encuentra ahora cerca del Centro Olímpico. Si logra el túnel, ya sin el inconveniente, podríamos tenerlo por aquí. Miren, ayer comentábamos cómo en esta época de redes, de personas que tienen un dispositivo, que tienen un teléfono en su mano, un celular, que son curiosas y que ven algo y de inmediato le toman la fotografía o le toman el video, pensábamos y decíamos cuán difícil son las mentiras oficiales. La manipulación oficial siempre puede ser posible y la hacen en todos los sistemas políticos, la hacen en todos los países, todos los gobernantes. Eso es así. Se manipula, se trabaja con la verdad, se convierte en ficción. Eso lo sabemos. Pero ahora es difícil porque tanto la verdad se distorsiona como la mentira se impone. Y yo no quisiera decir mentira porque ya eso sería como, entraríamos en otra categoría, pero negar los hechos, negar la falibilidad del sistema. Eso no es adecuado porque se va a saber de inmediato. Es mejor, como aquello de Winston Churchill, hablar de sangre, sudor, lágrimas y trabajo. Por eso ayer, cuando hablábamos del rebrote de fiebre porcina africana, hacíamos el recuento de la negación primigenia de las autoridades cuando decían que eso era un invento de la oposición. Una oposición que no tiene mucha fuerza, pero eso también es siempre, eso pega en el imaginario. No, eso es la oposición inventando para hacernos daños. Pero ayer ya se habló con pruebas de que en El Pino, en Dajabón, había un rebrote de fiebre porcina africana. Ya hoy tenemos el dato que está en los cerdos, en las granjas de Espaillá, de Moca. De modo que ya negarlo sería una necedad y sería algo más allá de una necedad, sería una irresponsabilidad. Ustedes recuerdan también que aquí hubo una especie de emergencia soberanista cuando nos enteramos que del otro lado del territorio los ingenieros o los aprendices o la autoridad haitiana estaba desviando las aguas del río Masacre para hacer un canal, el famoso canal de la discordia que marcó un antes y un después en las relaciones dominico-haitianas. En ese momento, el superior gobierno y encabezado todo el gabinete por el presidente y clamando a las fuerzas vivas de la nación, a todos los políticos, a todos los empresarios, a todos los sectores sociales, el presidente ordenó y dispuso el cierre de la frontera por agua, por aire
y por tierra. Fue contundente y su popularidad subió 200 puntos por ciento de los 100 que tenía. Él dijo, hasta que no suspendan la construcción de ese canal y se aplique lo consignado en el Tratado Bilateral de 1929, aquí seguirá el embargo, por aire, por tierra y por mar. Poco a poco, las demandas de los grupos de industriales, de los grupos políticos, de los empresarios, de los vendedores, de los habitantes en la zona fronteriza, aquello se fue soltando, pero la condición impuesta por el Estado dominicano, por el presidente de la República, jefe de Estado y de gobierno, no se cumplió. Porque no solo que el canal siguió construyéndose, sino que se inauguró. Pero eso era como un silencio, no querían que se supieran. Hace unos días, un funcionario, cuando le preguntaron, porque a veces se atreven a preguntar, hacer cuestionamientos que tendrían respuestas incómodas, preguntó sobre el canal. Y la respuesta técnica ha sido, no, eso no funciona. Eso se suspendió. Además, eso se hizo tan mal, que eso no funciona. Y hoy aparece en el periódico Diario Libre la constancia del absoluto y perfecto funcionamiento del canal, con las consecuencias que se discutían cuando se ordenó el cierre por aire, por mar y por tierra de la frontera, con todas las consecuencias, eso sigue ahí. Entonces, fiebre porcina, canal y la magia para encubrir el problema. Uno de los orgullos de esta administración, y si lo medimos en toneladas, es válido el orgullo, es la cantidad de drogas incautadas. Los kilos, las toneladas, hasta el punto de haber descubierto el alijo mayor, que se recuerde no solo en el país, sino en la región. Que por cierto, histórico como todo lo de esta administración, que ese alijo de tantas toneladas tuvo como responsable a unos empleados de Punta Caucedo. No vimos a un narco poderoso ni a un lavador de activos, no, 5. Esos son los que están encartados en el proceso. Entonces, nos felicitan desde los Estados Unidos por la cantidad de toneladas que logramos incautar. Válido, real. Pero del lado B del asunto siempre hemos dicho y reiterado, el microtráfico es algo que afecta la vida y el desarrollo, no solo en los barrios, sino en todos los sectores, y que el microtráfico funciona de manera libérrima, sin posibilidad de sanción alguna. Y añadimos, cuando hacemos los comentarios pertinentes, que la ley 5088 debe derogarse porque no se aplica, o se aplica a conveniencia del sujeto, hombre o mujer, que esté encartado en un proceso. Yo creo que se impone, aunque es muy difícil eso, por la moralina y la hojalata que prima en las virtudes nacionales, que se impone admitir que el consumo y el tráfico pequeño aquí es absolutamente admitido. Y si usted pertenece al oprobioso género de la delincuencia musical, esos balbuceos que le llaman el género urbano, haga lo que quiera con el consumo, con la adicción, no importa que sea crack, que sea cocaína o que sea marihuana o pastillas. Entonces, tomando el ejemplo de esos nuevos dueños del país, de ese nuevo paradigma ético que tenemos en ese género, pues atrevámonos a despenalizar el consumo, que no se haga en rincones y que todo el mundo, así como pide hielo para arreglar su trago,
o pide un poquito más, o del refresco, o del alcohol, o el juqueísmo, como dicen, que aquí en las escuelas se utiliza la juca, entonces vamos a despenalizar eso y evitamos vergüenza o evitamos comentarios desde la impotencia como el que estamos haciendo ahora. Sí, pero no solo por el caso de ese joven, no, es por todos los casos que sabemos. Cuando los brownies lo dijimos, porque la arquitecta dijo, mira, yo lo compré en la esquina Doctor Delgado con 27, ahí venden una marihuana buenísima. Entonces preparé la receta, entonces admitámoslo, aunque siempre se impondrá aquello de las toneladas. Hoy el comentario que hacíamos al principio tiene que ver con la admisión que hace un político muy apreciado por los otros políticos, un empresario del transporte, representante de Santiago Rodríguez, considerado uno de los hombres con mayor fortuna en este país, aunque él dice que no es propia, sino que está en sus negocios. Y él dice algo desde el Senado, presidente, o autoridades, o DNCD, yo no sé quién. Él dice que los choferes dominicanos trabajan consumiendo sustancias controladas. No sé si ya tenemos preparada el audio de don Antonio, una persona muy apreciada, pero él lo dice. Se quedan las autoridades, con todo el respeto, en paños menores. Oigamos a don Antonio. Adelante. Si la hacen el Distrito Nacional no concha a nadie. Óyeme, no concha a nadie. Dicho por un dirigente fuerte de aquel transporte. Me dijo, yo no hago la prueba antidope porque se quedan todas las rutas sin un chofer. Una vez había unas carnicerías en el país entero con la mayoría de los choferes drogados. Y nosotros hicimos la prueba antidope y votamos cientos de choferes. Y hoy yo veo que usted sí agarra la prueba antidope, pero por la falta de recursos que no tiene, no puede seguirla en todas las rutas. Hay que hacerla sorpresivamente en cada terminal de autobús, en cada parada también. Si la hace el Distrito Nacional no concha a nadie. No lo está diciendo un comunicador, no lo está diciendo un subversivo, no lo está diciendo una persona que le quiere hacer daño al superior gobierno, lo está diciendo don Antonio Marte, y nosotros seguimos tranquilitos y tranquilitas y no pasa nada. Como no pasa nada con lo que ocurre en la 42, como no pasa nada en lo que ocurre en los puntos de tráfico, consumo y venta de sustancias controladas. No, yo le podría citar de memoria 10 puntos que todos y todas conocemos, de los que se ven, sin hablar de la extorsión y del peligro de circular por algunas vías cuando tú tienes que buscar la cosita. De modo que si esta declaración de don Antonio Marte no conmueve los estamentos encargados de aplicar la 5088, reitero, vamos a derogarla. Porque entonces es como una especie de espada para fastidiar a quien no queremos. Entonces si le encontramos a alguien que es del disgusto nuestro una porción, entonces sí iniciamos el proceso. Y si no, lo que hacemos es lo que dice don Antonio, que los choferes dominicanos, quizás por eso, más que con el alcohol, hay tantos accidentes. Porque no es verdad que tus reflejos, que tu visión, que tu alerta es igual cuando tú estás bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia de estas prohibidas. Nos dice una persona que lo peor es la mezcla. Que lo peor no es que sea me hace la exposición, exacto. Entonces, lo ha dicho don Antonio Marte, lo ha dicho un senador de la República, una persona que conoce al dedillo el sistema de transporte, no que lo conoce, es uno de los propulsores del negocio, yo iba a decir del bienestar, pero no, desafortunadamente no. Y a propósito de tránsito, ustedes se imaginan por un momento a una persona, yo iba a decir otra vez al locuaz director de Intran, a cualquier director de Intran o de DGCET, tratando de imponerle alguna medida a don Antonio Marte para sus equipos, sus choferes, o al presidente del Senado,
que tiene que ver con el transporte de carga en la República Dominicana. Es importante recordar que antes del último proceso electoral, cuando hubo un desliz de esos que hace la maldad a través de las redes, y se dijo que en Palacio se habían referido a los motoristas como una plaga, aquello fue una preocupación enorme e inmediata, porque imagínense, si esos terroristas no votaban por la opción presentada en cada una de sus jurisdicciones, en cada uno de sus municipios, no votaban por las candidaturas municipales, presidenciales, legislativas, bueno, había una mortificación. Pues acto seguido invitaron a las asociaciones de motoconchistas, y no es ni siquiera una especulación. En la Caravana del Triunfo estaba uno de los dirigentes más importantes de Moto Algo, exacto, de Motochan. Entonces no hay posibilidades de enfrentar esos poderes, o no de enfrentarlos a los poderes, sino de sentarse y decir: vamos a discutir, vamos a aplicar la ley. Porque sin reglamentos, y la ley no necesita reglamentos para aplicarse, la propuesta más cívica, tanto desde un ministerio como de la dirección, es que modifiquemos la ley. Y entonces, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Seguir construyendo hospitales? ¿Y seguir haciendo qué? No olvidemos que el comandante Osoria, jefe de DGCET, dice que si no es en infracción flagrante, no se puede detener a uno de esos ciudadanos. De modo que hay que orar antes de montarse en un vehículo en este país, no solo en el Polígono Central, no solo en el Gran Santo Domingo, sino en cada una de las provincias y de los municipios, que por cierto, y no quiero que eso se nos quede, en esta exposición del comunicador y político, ingeniero Milton Morrison, él podía estar aquí invitado como un ciudadano cualquiera. Me parece que él no tiene ningún tipo de autoridad para tratar de enmendar el asunto. Él describió la cantidad de agentes que tenemos en cada una de las provincias, y entonces ahí se entiende el asunto. Y hay regiones y municipios del país donde no hay agentes encargados de controlar el tránsito. Y por eso también es toda una fantasía el asunto del control de los vehículos que atraviesan la frontera o que llegan hasta ahí sin ninguna consecuencia. Ayer yo les relataba lo que me había dicho una persona, un munícipe de Elías Piña. Olvidé decirle o no incluí en esa confesión, y tienen cuidado, claro, porque allá todos se conocen, sobre todo tan pocos dominicanos que quedan en esa zona. Él me decía que debido a unos acuerdos internacionales aduanales, hay furgones que no se abren, que no se pueden abrir, y pasan o se quedan ahí. Y me dice nada más, imagínese lo que hay ahí adentro. Bueno, desde